Es un gusto estar con todos ustedes nuevamente en estas transmisiones que los domingos está realizando el Liceo de Síntesis de Bogotá. Hoy con un tema muy importante, muy significativo, muy necesario, incluso podríamos decir que urgente por la situación por la cual la humanidad está atravesando. Hoy hemos estado muy emocionados con el cierre de los Juegos Olímpicos en París. Y en la ceremonia de este cierre, pues realmente quedamos asombrados por el tema que se presentó con una actividad artística muy destacada, plena de simbolismo, plena de un mensaje que mantiene muy, con mucha esperanza a la humanidad. Desde los cielos desciende un ser de luz, un ser dorado, un ser de oro, que llega a la tierra y la encuentra en una situación, digamos que bastante difícil, eh, mucha ignorancia, mucho deterioro, y empieza a trabajar con una serie de personas que van integrándose desde los 5 continentes para unirse, que está representando la unión de la humanidad a través de los Juegos Olímpicos y con ese logotipo de las cinco esferas o 5 círculos que ya desde hace años se constituyó en el símbolo oficial de los Juegos Olímpicos. Este ser de luz logra recuperar la esperanza para la humanidad, plantea un mensaje de paz, de unión, de integración, que vemos que efectivamente se está dando gracias a la participación que viene realizando la serie de continentes, de países, a través de las competencias en estos Juegos Olímpicos. Todos en el estadio están felices, bailando, la música hermosísima, toda la ceremonia realmente muy importante por estos símbolos. Vemos que el símbolo ha acompañado y seguirá acompañando a la humanidad. El símbolo es eterno, el símbolo convive con nosotros. De esto vamos a hacer una presentación en 15 días. Entonces, nos sirve mucho para introducir este tema sobre el niyama, el segundo anga de la yoga, el segundo anga, que son reglas de vida, y vemos cómo en cada una de las competencias deportivas los participantes siempre requieren ubicarse dentro de unas reglas para que la competencia realmente funcione. No haya trampas, no haya desaciertos, no haya, digamos, cosas escondidas. Y así es la evolución. Entonces, el doctor Reino de la Ferrier, junto con su discípulo, el doctor David Juan Ferriz Olivares, nos traen la yoga, nos acercan la yoga en esta era del saber, para que en los parques, como se está haciendo en Lima, tenemos hoy un invitado muy especial desde Lima, en otras ciudades aquí en el continente suramericano, la yoga se puede practicar
podemos hacerlo incluso a veces en nuestras casas. Claro que es mejor asistir a los centros culturales de yoga Ñana Kanda. Sin embargo, la yoga llegó para quedarse y para que la podamos practicar todos los seres humanos, desde los niños. Hay toda una serie de facilidades, ya en las universidades se dicta la yoga con algunas limitaciones. Sin embargo, es algo que todos los seres humanos, eh, a lo cual podemos acceder. Y la Fundación Magna Fraternitas Universalis, con los liceos de síntesis y también con el aporte de los centros culturales de yoga Ñana Kanda, ofrece la yoga tradicional de todos los tiempos, que no ha cambiado ni cambiará en su esencia, aunque los maestres sí la presentan bajo una nueva forma adaptada para la mentalidad. Entonces, sin más preámbulos, vamos a desarrollar de manera introductoria este tema. Celebramos la participación de nuestra moderadora Rosalba Flechas Corredor, ingeniero de sistemas, miembro activo de la Fundación Magna Fraternitas Universalis, docente del curso de yoga del Liceo de Síntesis, a quien nuevamente le damos la palabra. Ya nos ha venido acompañando en anteriores ocasiones. Es un gusto volverte a tener, Rosalba. Adelante. Muchísimas gracias, Edwin, por tus palabras. Y muy buenas tardes para todos los que nos están acompañando en el día de hoy. Un saludo muy especial también para los expositores que nos acompañan también muy gentilmente hoy. Recordemos que esta conferencia, esta conferencia queda grabada aquí en Facebook y en el canal de YouTube del Liceo de Síntesis de Bogotá a partir de mañana lunes en el canal de YouTube. Entonces, recordemos que los invitamos a hacer sus preguntas y sus comentarios. Los expositores estarán muy pendientes de contestarlas. Si no alcanzan por el tiempo, durante la semana estarán respondiéndolas. Este es un tema del curso de introducción a la yoga. Ha sido una serie de conferencias muy relacionadas con la yoga que hemos venido haciendo en los últimos 4 domingos, em, practicando el yama, las abstinencias de no matar, no mentir, no robar y purificando el organismo, podemos empezar a pensar constructivamente. Y el niyama, que son las reglas de purificación interna y externa. Escribe el maestre de la Ferrier. En primer lugar, la purificación interna, es decir, su estado de espíritu, no podrá ser correctamente dirigido sin antes haber realizado la unidad de todas las cosas en un mundo que gira en diversas tonalidades, suscitando reinos llamados mineral, vegetal, animal, humano y suprahumano. La destrucción de uno u otro de estos reinos sería provocar un desequilibrio en lo infinitamente grande. Y más adelante precisa, esta regla, la regla del niyama, consiste en el estudio de la ciencia, de la pureza, de la austeridad, del esmero hacia la perfección. Y el maestre doctor David Ferriz escribe que el niyama es un elemento de estudio. Para el día de hoy tengo el gusto de presentar al primer expositor del día de hoy.
el licenciado Valdemar Rodríguez Cayetano. Él es economista, docente en técnicas y talleres de relajación, meditación y gimnasia psicofísica. Tiene formación en medicina bioenergética. Es administrador del Centro Cultural de Yoga Ñanacanda en Lima, Perú. Valdemar, para el Liceo de Síntesis de Bogotá es un honor, un gusto tenerlo el día de hoy. Le cedo la palabra. Muchas gracias, Rosalba. Gracias, Edwin, por la presentación. De mi parte es un gusto estar aquí como expositor en el CEGEN de Colombia. Así que el día de hoy nos compete abordar uno de los 8 elementos básicos, como menciona el doctor de la Ferrier en su obra Yug Yoga Yogismo, una tesis de psicología, uno de los 8 elementos básicos para todo ser humano que desee elevarse por encima, dice, de la condición animal, es decir, de todo ser humano que busque su evolución. Y él inicia con Yama, que son las abstinencias, Niyama, las reglas de vida, las asanas, posturas del cuerpo, Pranayama, control o maestría de la respiración, Pratyahara, control de las percepciones sensoriales orgánicas, Dharana, meditación, Dhyana, concentración, y Samadhi, la reintegración. De todos estos elementos, 8 elementos básicos, vamos a abordar ahora solamente el segundo, que es el Niyama. Si podemos compartir las vistas. ¿Sí? ¿Ya se está viendo? Ajá, Ya sí, están listas. muchas gracias. Cuando se habla del Niyama, habla básicamente de una purificación interna y una purificación externa, pero sobre todo habla de realizar una unidad de todas las cosas y habla de diferentes tonalidades, ¿no? Ya que el mundo gira alrededor de ello, diferentes frecuencias, diferentes tonalidades, diferentes reinos. Y en estos reinos, los que todos conocemos, el reino mineral, ahí pueden ver la diapositiva, pues ahí hemos puesto un cuarzo, ¿no? El reino vegetal, el reino animal, el humano y el suprahumano. Resulta que cada uno de ellos genera una frecuencia. Cuando habla del reino mineral, habla de un principio molecular. Cuando el maestro se refiere del reino vegetal, habla de una inteligencia, ya, inteligencia celular. Cuando habla del animal, se refiere a un alma o astral colectivo. Cuando habla del ser humano, se refiere a un ser, ¿no? Que tiene ya alma individual, alma o astral individual. Entonces tenemos un principio molecular, una inteligencia celular, un alma colectiva y un alma individual. Y en el caso del suprahumano, es el ser que busca elevarse hasta los más altos niveles en busca de la reintegración de ese microcosmos con el macrocosmos, que tienen otros nombres también. Lamentablemente, así como vemos en este tiempo de transición entre dos eras, una era dura en promedio 2160 años, en promedio. La era de Piscis duró 1948 años, 27 grados de arco. La era de Acuarios va a durar más de 2300 años, 2375. Entonces tiene más de 30 grados de arco. Sin embargo, un tiempo promedio es 2160 años. Cada era, cada tiempo tiene espacios de transición, 200 años antes del inicio de la nueva era y 200 años después, aproximadamente 400 años. Ya este nuevo tiempo, esta nueva era comenzó el 21 de marzo de 1948, matemáticamente hablando y astronómicamente también. Es decir, ya tenemos
un avance de más de 72 años, y sin embargo seguimos viendo gran conflicto en el ser humano. Es decir, hay grupos humanos que buscan todavía la destrucción de otros seres humanos a través de la ciencia, a través de la tecnología. Es decir, aquellos avances que deberían servir para construir, los están más bien utilizando para destruir. Y plantea el doctor de la Ferrier que si más bien, en vez de tener esa actitud destructiva, pensar en construir, nuestro mundo, nuestro planeta Tierra, se hubiese podido ya elevar a un estado de conciencia superior, ¿no? Un nivel más alto, o sea, una frecuencia más elevada. Siguiente diapositiva. Y él hace una reflexión de un grupo humano en el cual se podría ubicar a este grupo humano entre lo que sería una actitud primitiva a un tipo de masa moderna. Y me refiero, en este caso, ahí ven los dos dibujos, uno que está pescando y otro que está cazando. Y lo más crítico es que aquellos que practican el deporte, entre comillas, de la pesca, no es porque le falte comida en su casa, sino que lo utilizan como deporte. Pero realmente están teniendo una actitud destructiva. Entonces, en la reflexión, el doctor de la Ferrier habla, dice, de la paciencia, ¿no? La paciencia que tienen estos seres para poder pescar a un animalito que está viviendo en su elemento. Y se refiere al pescado, que está viviendo en su elemento sin molestar a nadie. Es como que al ser humano, a un ser humano, lo metamos al agua sin balón de oxígeno y lo tengamos ahí. Lo que va a suceder es que este ser humano se va a desesperar porque comienza a ahogarse, no va a poder respirar. Lo mismo sucede con este animalito y que justamente eso dice despierta una sensación casi sensual en estos personajes que tienen esa actitud al ver a ese animalito luchando contra la muerte porque lo sacaron de su elemento. Entonces, como no puede respirar, no está dentro del agua, este animalito pues va a morir. Ahora, él habla de un complejo de inferioridad, ¿no? Que tiene tanto aquel ser que sale a cazar. Hay seres que, teniendo mucho dinero, uno de sus hobbies o sus deportes, entre comillas, es salir a cazar animales. Se van a veces a la selva a matar animales inofensivos, un venado u otros, para llevarlo a su casa como trofeo. Y eso ya está demostrando un gran desequilibrio y, como dice, un complejo de inferioridad. Un complejo de inferioridad, aunque ellos muestren una careta de superioridad. Realmente es un complejo de inferioridad al tratar de destruir a seres que están libres, que no hacen daño a nadie, que están en su elemento, y ellos más bien salen en busca con armas para destruir a estos seres. Es por eso que muchos de ellos, gran parte de ellos, entran ya a un tipo de vida que requiere de excitantes más intensos, como el alcohol, el tabaco, la nicotina, las drogas. Y a las finales, su capacidad mental, psicológica, empeora. En vez de mejorar, empeoran. Entonces ya vemos acá como el ser humano con su acción puede denotar un tipo de forma de pensar, una mente
bastante inicial, bastante baja, una mente inferior, ¿no? Que es justamente el que se asimila a un ser que se deja llevar fundamentalmente por la parte instintiva. Y eso es lo que sucede con estos seres. Siguiente. Otro ejemplo que pone son las corridas de toros. Ahí ustedes observan en esa foto donde el torero está listo a clavar la espada en un animalito que primero ha sido hincado por una lanza con una punta de metal y luego pasan a colocarle banderillas que la punta también es de metal. Ahí lo tienen todo jadeante y sangrante y el torero está listo para matar a este pobre animal. Ese espectáculo hace ver que no solamente el problema está en el torero, sino en aquellas personas que asisten a estas corridas de toros. Y justamente muchos de ellos, antes de entrar a las corridas, beben en forma abundante, comen abundante carne, de esa manera saturan sus sentidos para poder disfrutar, entre comillas, ese espectáculo de matanza que se da. Ese es un estado de desequilibrio realmente. El participar en la muerte de un animal de esa manera es un estado de desequilibrio. Eso lleva a que el ser humano se vaya animalizando. Más aún cuando comienza a ingerir la carne, pues, y el alcohol y los estupefacientes, lo que realmente busca, de alguna manera, cubrir esa parte psicológica que lo lleva a un aburrimiento, ¿no? Porque no sabe qué hacer con su vida. Ahí vienen los grandes problemas llamados existenciales, y es por eso que muchas de estas personas tienden al suicidio también. Se habla que la purificación no es completa si se limita solamente a una sana nutrición, es decir, todos aquellos que nos llamamos vegetarianos o los que se llaman veganos, o algunos que están en un proceso que se llaman ictoveganos, porque solamente comen pescado, además de productos de origen vegetal, otros que en su proceso de alimentación dejan, dicen, solamente las carnes rojas, todavía comen todo lo que es aves, pescado y derivados, ¿no? Y poco a poco van dejando las carnes, pues que están en un proceso. Acá no menciona que esta purificación no es completa si se limita solamente a una cada vez mejor nutrición, ya que nosotros necesitamos ser dueños de nuestros hábitos, ¿no? Dominar las diferentes costumbres. Y muchas de ellas no hacen bien al ser humano, sobre todo cuando son hábitos que uno adquiere nocivos, no solamente nocivos para nosotros mismos, sino también nocivos para nuestra relación con el mundo. Y esa es una de las vías de la yoga, que es la Jnana Vijnana Yoga o vía de relación con el mundo. ¿Ya? Y se convierte en una vía porque el ser humano tiene que ir teniendo un mayor autocontrol de sus sentidos, tiene que aprender a pensar correctamente, ya que va a interactuar con seres con diferentes formas de pensar, con diferentes formas de ver las cosas, diferentes culturas, diferentes idiomas, etc. Entonces, hay que ir mejorando con la alimentación, ir siendo dueños de nuestros hábitos, tratar de dominar nuestras costumbres y tener o ir adquiriendo la capacidad de pensar correctamente. Claro que lo bueno y lo malo es relativo. Una de las formas de ayudarnos a pensar correctamente es observar
nuestra forma de pensar. Es como nosotros ponernos a observarnos a nosotros mismos como siendo testigos nosotros de la forma como pensamos, lo cual luego se traslada a una acción. Alguno de los que nos está escuchando recuerda si en algún momento se ha preguntado, ¿por qué estoy pensando de esta manera? ¿Por qué estoy pensando de esta otra manera? ¿Qué está dispositando? ¿Qué está generando que yo piense así? Realmente son pocos los que hacen una pausa para preguntarse a sí mismos por qué pensamos de tal o cual manera. Cuando lo hagamos, estaremos en el camino hacia aprender a pensar correctamente, porque vamos mejorando en esa interacción a ir organizando mejor nuestras ideas para que aquellas que vayamos elaborando las podamos expresar cada vez con mayor altura. Siguiente, por favor. Ahora tenemos algunos hábitos de la vida diaria. Sin embargo, por ahí vamos a dar algunos ejemplos más específicos. Nosotros tenemos principios. Por ejemplo, para esta nueva era hay 3 principios fundamentales, ¿no? Tolerancia, verdad y paz. Todos estos principios se manifiestan a través de leyes y las leyes a través de fenómenos. ¿Qué son los fenómenos? La vida diaria. Todo lo que se da en nuestra vida diaria son esos llamados fenómenos. El hecho, por ejemplo, de dejar la ropa tirada en la habitación refleja un estado mental de desorganización. O no tender la cama, no barrer el dormitorio. Si no limpio mi cuarto, probablemente no me haga la higiene diariamente. Como algunos lugares tienden a hacerse la higiene, dicen, por falta de agua, cada semana, cada 4 o 5 días. O también el hábito de levantarse bastante tarde, sobre todo cuando uno es joven y aún depende de los padres, no es consciente del esfuerzo que realizan nuestros padres para llevar la comida a la mesa, para darnos el vestido, para llevarnos al colegio o la universidad. Y pues como no valoramos eso, no aprovechamos nuestro tiempo, vida. Y a veces desperdiciamos preciosas horas de nuestra juventud. El tirar desechos al piso y no en el basurero. Eso parece como muy corriente, ¿no? Muy común ver en varios lugares. Un ejemplo que a veces le pongo a mis alumnos, alguien que está en un carro, come un caramelo, un toffee, algo, y el papelito lo tira por la ventana. Ahí está reflejando un estado de conciencia. Otro estado de conciencia sería, por ejemplo, si él agarra y desenvuelve lo que va a comer y tira el papelito, pero piensa por qué lo tiro o no debe tirarlo. Ese solo hecho ya es un nuevo estado de conciencia, porque se dio cuenta que no debía tirarlo. Y así, conforme va avanzando, saca nuevamente el caramelito, hace el gesto como que va a tirarlo, pero ya no lo tira. Y luego, con naturalidad, conforme avanza, simplemente saca el caramelito y guarda el papel en su bolso o su bolsillo hasta llegar a un tacho de basura para echarlo. Y ahí hemos visto varios niveles de conciencia en una misma acción. Justamente los hábitos se van generando a través de las múltiples repeticiones. Y si nosotros nos acostumbramos a guardar siempre el papelito
para luego botarlo en un tacho de basura, ese hábito ayuda a la higiene también del lugar y del planeta. Entonces, ahí son nuevos estados de conciencia que van surgiendo en algo tan elemental. Llegar constantemente tarde al centro de trabajo o alguna reunión ya prevista con mucho tiempo de antelación. Y cuando eso es constante, es porque ya es una costumbre, ¿no? Lo cual no es bueno. No cumplir con sus responsabilidades o almorzar fuera de hora, pudiendo almorzar a la hora, porque una cosa es que tenga que hacer algo yo muy importante y no almuerzo en esa hora, sino más tarde, porque lo que tengo que hacer es de suma importancia. Bueno, eso es justificado. Sin embargo, hay quienes, además, tienen como costumbre comer en forma constante alimentos ultraprocesados. Eso es por una falta, por un lado, falta de conocimiento, por otro lado, falta de autoestima, ¿no? Porque cuando es constante, esos alimentos ultraprocesados van llevando al deterioro físico de la persona, llevándolo a cuadros como la diabetes, el cáncer, problemas gastrointestinales, problemas cardíacos, entre otros. No cumplir con sus tareas en el centro de estudios. Y claro, cuando eso se da, mucho es por falta de disciplina, ¿no? Y siempre se va buscando como una excusa. Cuando uno ve que eso es reiterativo, pues, y uno se da cuenta de eso y busca cambiarlo, ya ahí está entrando a un nuevo estado de conciencia. Sabemos que la conciencia se va ampliando por áreas. Entonces, hay múltiples áreas, por lo tanto, hay cambios que tenemos que hacer en varias de las áreas de nuestra vida diaria, ya sea en el hogar, con la familia, en el centro de trabajo, en el centro de estudios, con el planeta Tierra, etc. Cuando uno va llegando a una disciplina, va ordenando su cerebro y por lo tanto también su forma de pensar. Es una forma de pensar más estructurada, una forma de pensar más equilibrada, pero también más moldeable. Y es así como se va dando también incluso la neuroplasticidad, ¿no? Es decir, que uno va teniendo la apertura para nuevos conocimientos. Siguiente. Claro que cuando hablamos del niyama, eh, eso nos lleva a hablar también de una moral universal, ¿no? Porque cuando se habla de la moral universal, no siempre lo que le conviene a uno le conviene al otro. Entonces hay un gran problema. Y eso que si hablamos dentro de un mismo país, se da. Ahora si hablamos a nivel mundial, con diferentes idiomas, con diferentes costumbres, tendrían que primar las leyes que rigen cada pueblo. Sin embargo, esta regla, este niyama, debe estar fundamentalmente en el objetivo de vida que cada quien tiene. Entonces la gran pregunta es, ¿cuál es mi objetivo de vida? ¿Cuál es la razón de mi vida? ¿Cuál es mi aspiración? ¿Cuál es mi ideal? Y en función a ello, voy a ir adoptando esta regla llamada niyama. Es cierto, como les decía hace un momento, el bien y el mal es relativo. Hay culturas en donde es normal hacer algunas cosas que en otras culturas
se ve como algo malo. Pero básicamente esos son parte de los procesos mentales, es un plano mental, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la formación de cada ser en la cultura en que ese ser se ha venido desarrollando. Entonces, acá hay que hacer un estudio, no solamente de la ciencia, sino también cuando hablamos de la pureza. ¿Qué es lo puro? Lo que para algunos es puro, para otros es impuro. Para ello recordemos las famosas guerras santas, los impuros, los infieles. Por lo tanto, como ellos no piensan como nosotros, vamos y los matamos. La austeridad, ahí ven una fotito donde hay unos billetes que están con una cuerda, ¿no? Como ajustando ahí para no gastar en exceso, ¿no? Porque estamos entrando a una sociedad de consumo. Siempre quiero tener lo último de la moda, el último reloj, el último celular, la última computadora, y no porque sea necesario. Es diferente que alguien diga, no, mira, yo me dedico a un trabajo gráfico, a un trabajo de edición. Necesito una computadora de 12.000 soles. En este caso sería 4.500 dólares o 5.000 dólares o más. Pero como necesidad para mi trabajo. Pero si con una computadora de 1.000 dólares es suficiente, pues no hay más, ¿no? Ahí veía yo algo que se hizo viral de un jugador que gana mucho dinero, que estaba con un reloj bastante barato, y le dijeron que por qué estaba con un reloj tan barato, y dice, bueno, este reloj me da la misma hora que un reloj de 1.000.000 de soles, ¿no? Que serían unos 200.000 o 250.000 dólares. Entonces, ahí se da el plano de la austeridad. Entonces, la moral, se dice, debe provenir de estas conclusiones, ¿no? El ser humano, ahí hemos puesto una foto de una persona meditando. El ser humano debe buscar siempre mejorar y ser cada vez, en ese querer ser cada vez mejor. No es que busquemos ser perfeccionistas, pero sí buscar ser cada vez mejor, cada día ser mejor que el día anterior. Una vez que ya el ser humano, eh, como algo normal, como algo natural, desarrolla las abstinencias, ¿no? Del llama, no matar, no robar, no mentir, etcétera, lo que se presenta en los llamados 10 mandamientos para el pueblo católico, y que lo mismo se da para otras culturas en sus diferentes textos sagrados. En este caso, estamos hablando del Antiguo Testamento, de la Biblia, pero podemos hablar del Corán, el Bhagavad Gita. Incluso en el Popol Vuh de los mayas también hay preceptos, ¿no? Que ayudaban al ser humano a un buen comportamiento. Pues ya entra el niyama como, como con mayor facilidad, ¿no? El niyama se presenta ya como una clave, como algo normal, natural, como que cae por su propio peso, ¿no? Ya va entrando una mayor disciplina, una forma de pensar más clara, más diáfana, más equilibrada, más armónica, etcétera. Siguiente. Muchas gracias. Continuará. Si tienen preguntas de mi parte, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Valdemar. Interesantísimo el tema, muy didáctica tu presentación.
Yo tomé nota de algunos puntos muy importantes. em, Me pareció muy importante lo que resaltaste. Se congeló la imagen. Se congeló la imagen. Hola. Hola. Ahora sí estamos bien. Sí, Ya, es que el problema de las comunicaciones a veces molestan, ¿no? Pero no sé si estamos ya en línea otra vez, sí, Edwin. sí. Sí, estamos en línea, sí. Ok. Bueno, estaba recalcando pues algunos puntos importantes de tu presentación y observaba, y tú nos hacías énfasis que los primeros años de cada era pues tienen unos espacios de transición que nos muestran algunos conflictos. Y entonces podemos observar, por ejemplo, en esta era que hay algunos deportes como la pesca que muestra una actitud destructiva, ¿sí? Queriendo utilizar, pescar a los animalitos, sacándolos de su elemento. Y lo mismo con la caza, llevando un trofeo para la caza como un complejo de inferioridad, como una mente inferior instintiva. También haces una referencia a las corridas de toros, mostrando que definitivamente es un estado de desequilibrio, no solamente para el torero, sino las personas que asisten a estos espectáculos. Y también hacías énfasis en que como pensamos, o sea, cómo pensamos se transforma en una acción. Por eso es tan importante educar nuestro pensamiento. ¿Y cómo lo educamos? Estudiando, investigando, asistiendo a eventos culturales, rodeándonos de gente culta, de gente que nos proporciona maneras de pensar diferentes, de altura. Nos recordó sobre hábitos, principios, leyes de vida, bueno, que se generan de múltiples repeticiones y que es muy importante saber cuál es mi objetivo de vida, mi ideal, para ir adoptando nuevas normas, nuevas disciplinas y de esta manera buscar que cada día sea mejor que el día anterior. Muy interesante, Valdemar. Felicitaciones. Gracias, Rosalba. Bueno, no sé si Edwin tendrá algún comentario. Ay, no sé. ¿Estamos con Edwin? Creo que sí. Edwin, ¿tienes algún comentario? Bueno, mientras tanto, doy un saludo muy especial a todas las personas que nos están acompañando aquí desde diferentes ciudades de Colombia. Tenemos desde Bogotá, desde Cali, desde Medellín. Nos están saludando desde Bolivia. Muchos saludos a Olimpia. Tenemos Ángela desde Medellín, desde Bucaramanga. Susana Echenique, un saludo muy especial desde Bolivia.
a María del Rosario, también desde Tarija, Bolivia, un saludo muy especial. Todos ellos mandan un saludo muy especial a los expositores. Están diciendo que muy interesante el tema. Muchísimas gracias. Aún todavía no hay ninguna pregunta. Bueno, entonces tengo el gusto de presentar a nuestro segundo expositor. Es el arquitecto, directivo y docente del Liceo de Síntesis de Bogotá, Edwin Rodríguez Paz. Él es discípulo de los maestres y de los actuales maestros desde 1973. Nos complace mucho tenerlo, Edwin. Puedes continuar. Muchísimas gracias, Rosalba. Felicitaciones a Valdemar, que nos ha Valdemar. introducido a este tema tan urgente para que ojalá todos vayamos incursionando poco a poco en el estudio y la aplicación del Miyama con la guía y orientación de los docentes de los centros culturales de Yoga Ñanacanda, de los cursos que dictan los liceos de síntesis en varias ciudades del mundo, tener los textos, los libros oficiales de la Fundación Magna Fraternitas Universalis, editados por Editorial Diana de México, para también tenerlos de consulta y profundizar en este tema tan importante que lo podemos también procurar practicar en familia, con los compañeros, vecinos del sitio donde vivimos. Bueno, realmente es un tema bien importante, bien urgente y que hay definitivamente, como lo decíamos desde el principio, una esperanza para la humanidad porque ya muchísimos profesionales están logrando una visión de síntesis basados en la ciencia, fundamentados en la filosofía, con alguna experiencia también de estudios en psicología, que están dando muy buenos aportes para lograr dejar los vicios, realizar ejercicio, contrarrestar todas las enfermedades que podemos adquirir de un momento para otro, generalmente debido a una vida mecánica, inconsciente, como lo indicaba Valdemar. Entonces, muchísimas gracias a Valdemar. Vamos entonces a ver, digamos, otros aspectos de de las reglas de vida de esta disciplina tan importante, tan significativa, que de una u otra manera, con alguna frecuencia la estamos practicando. A veces no nos damos cuenta que efectivamente la estamos practicando, no tenemos naturalmente, poco a poco está llegando hasta nosotros esta cultura que a veces practicamos el niyama y no nos damos cuenta. Este es el caso de estos jóvenes voluntarios que de manera espontánea se han unido para limpiar un terreno. Eso lo estamos viendo a diario a través de las noticias, a través de los recorridos que hacemos por la ciudad, en el campo, de muchísimos grupos de jóvenes que por su propia entereza, de su propia iniciativa, se organizan en el colegio, seguramente a veces con la guía de un profesor, para limpiar una playa a orillas del mar, a orillas de un río,
limpiar una quebrada, limpiar un bosque, porque como decía Valdemar, uno de los inconvenientes de la inconsciencia, del mecanismo en el que vive el ser humano generalmente, de estar dormido, dicen algunos maestros, de no estar despierto para darse cuenta de cómo son realmente las cosas, va botando basura a diestra y siniestra sin importarle la vida. Entonces, la yoga, el niyama junto con el yama, nos invita a que tomemos conciencia de la vida que tenemos, de la vida que nos rodea, de la vida de nuestros animalitos y especialmente, por supuesto, de la salud. La salud es vida. Entonces, el ser humano no nace para enfermarse. El ser humano no nace para estar cada rato tomando una cantidad de medicinas, yendo a una serie de terapias, porque resulta que por sus inapropiadas costumbres está incrementando una tendencia con la que sí nacemos, que es a la degeneración, a la degradación. Entonces, el yama y el niyama nos dan elementos fundamentales para poder contrarrestar estas enfermedades, algunas supremamente graves, crónicas. Hay que ver lo que es una terapia para tratar de evitar un cáncer, cómo afecta la salud del organismo en un ser humano. Entonces lo que nos está enfermando son estas costumbres mecánicas inconscientes degenerativas que, como hemos tomado el camino de la vida fácil, no es sino ir al supermercado, estirar la mano, poner el producto en el carrito y nos desentendemos de toda la importancia que tiene ir a la plaza de mercado, conseguir los productos naturales, preferiblemente orgánicos, y cocinar en casa, sacar el tiempo incluso en familia para cocinar en casa y distinguir, estudiar qué tipo de ingredientes vamos a seleccionar para llevarlos a nuestra despensa, llevarlos a nuestra nevera y consumirlos. Es impresionante la cantidad de enfermedades provenientes de la alimentación industrial, de la llamada comida chatarra, a lo cual también se refería Valdemar con los ultraprocesados, que ya incluso las agencias de noticias, las empresas de noticias, están dando a conocer de cómo este tipo de alimentación nos está matando, tal cual nos está matando, nos está degradando muy rápidamente enfermedades como el Alzheimer, la diabetes, bueno, una cantidad del mismo cáncer como tenemos acá. Entonces nosotros tenemos que ir pasando de la costumbre mecánica, muchas veces adquirida por herencia, porque como vemos aquí en la diapositiva, para donde va Vicente va la gente. Es decir, tenemos que salirnos del rebaño. ¿Quién quiere levantar la mano y decir, yo me salgo del rebaño? Yo me salgo de ese grupo de personas que sin ningún estudio van al supermercado y toman del anaquel la sopa procesada, lista para calentar y no hacer el esfuerzo de prepararla en casa, de comprar enlatados
de comprar embutidos, no leemos su proveniencia y hay también cualquier cantidad de noticias permanentemente hoy en nuestro ambiente que nos están advirtiendo de las investigaciones científicas que están mostrando y demostrando cómo muchos de estos alimentos afectan la conexión entre nuestras neuronas, cómo afectan la producción en nuestras glándulas endocrinas de las hormonas fundamentales para nuestro metabolismo. En fin, es un tema que ya afortunadamente poco a poco se está dando a conocer, hay evidencias, hay realmente un clamor que poco a poco se está generando de personas que sí están pasándose a una dieta mucho más sana, están haciendo ejercicio y están practicando toda una serie de actividades, incluso muchas veces en grupo, como veíamos el ejemplo ahorita al comienzo, para ayudar a limpiarnos. Si nosotros no estamos limpiando y purificando nuestro organismo, no vamos a evitar la contaminación del ambiente a nuestro alrededor. Si nosotros no vamos tomando poco a poco conciencia, practicando el yama y el niyama como disciplina libremente consentida, va a ser muy difícil poderle devolver la salud a nuestro planeta. Los ríos, los mares contaminados de partículas de plástico, ya se dice que convivimos al interior de nuestro organismo con partículas de plástico y bueno, el tema es realmente bastante grave, bastante delicado. Pero hay quienes sí están empezando poco a poco a reaccionar favorablemente y salirse definitivamente del rebaño. Este es el caso. Vamos a hablar de unos casos concretos que he tenido la oportunidad de conocer, de vivenciar. Esta es una entrevista que le están haciendo a Alan Furmansky, un judío que estaba viviendo en Estados Unidos, actualmente ha retornado aquí a Bogotá, quien sufrió hace varios años de un cáncer. Cuando él se recluyó en un hospital, en una clínica en los Estados Unidos, entonces el cáncer le había aparecido en el cuero cabelludo, eh, tocó extirparle parte de ese cuero cabelludo, pero al poquito tiempo el cáncer hizo metástasis y apareció en los ganglios linfáticos de la garganta. Entonces, él ya se asustó cuando los médicos le dijeron, bueno, pues hay que extirpar los ganglios linfáticos de la garganta. Él dijo, ahí sí ya me asusté. Yo conocí la entrevista en donde él habla de esa experiencia tan interesante. ¿Y qué hizo? A lo que estamos invitando a todos desde el Liceo de Síntesis, se puso a estudiar detenidamente si había algunas alternativas terapéuticas que no fueran las conocidas oficialmente a través de nuestras clínicas y nuestros hospitales, de que como opción muchas veces, aparte de una radioterapia o de una quimioterapia, lo que se hace es extirpar el tumor, quitar el tumor y extirpar parte del órgano adyacente. Entonces él encontró, de entre varias opciones que tuvo la oportunidad de conocer,
encontró una que seleccionó de acuerdo a sus criterios que había definido y empezó efectivamente a aplicarse esa terapia. Es una terapia natural. No es que nosotros la recomendemos, es un caso particular que a él le sirvió mucho, le ha servido a muchas otras personas. Nosotros no queremos decir esta terapia es, mejor dicho, lo mejor de lo mejor, porque son temas delicados. Sí es bueno consultar a los médicos. Sí es bueno también, además de consultar a los médicos tradicionales, alópatas, consultar también a médicos alternativos, que se llama, a médicos que practican la medicina alternativa, homeópatas, también hoy en día se conoce la acupuntura, se conoce además de la acupuntura y la homeopatía, la bioenergética y así sucesivamente. Entonces, no seamos personas con los ojos cerraditos, yendo en el rebaño, no se sabe a dónde, y padeciendo de una serie de inconvenientes, además, no solamente de todo lo que implica la atención de un enfermo para la familia, sino también los costos económicos que eso conlleva. Alan Furmansky terminó sanándose a través de una dieta, a través de una terapia que pudo aprovechar recién le estaba apareciendo el cáncer. Esta es la dieta del doctor Max Gerson, o dieta Gerson, o Gerson, un médico alemán. Ustedes pueden buscar su biografía, pueden conocer también cómo la hija de él continuó con esta opción muy esperanzadora, pero no es la única, repito, hay muchas otras opciones. Aquí a la derecha tengo una que viví también directamente en Bogotá con el doctor Francisco Ríos, que se llama el balance polar. Yo lo conocí por allá, corrían los años 70, lo conocí felizmente, nos hicimos amigos además, y gracias a que él me atendió y me curó de un inconveniente que tenía, yo estaba afectado seriamente mm, por una alergia y me estaba envenenando. Entonces los dolores de cabeza eran fuertísimos, tenía ya taquicardia, a las 12 en punto de la madrugada, como cosa muy curiosa, me despertaba y no volvía a dormir. Entonces le pedí cita, me dijo, véngase para acá, me hizo toda la auscultación y me dijo, tienes un inconveniente porque estás con una alergia. Dije, Francisco, ¿y ahora cómo vamos a averiguar a qué soy alérgico? Porque eso es muy difícil. Y volvió a chequearme y me dijo, no, eh, es a las alberjas. Ese cuento yo lo he contado muchas veces. Efectivamente, a través de las alberjas me estaba envenenando. Le dije, ¿cómo así? Explícame. Me dijo, mira, es que las alberjas tienen la particularidad que son de las más absorbentes y receptivas a los pesticidas, a los abonos químicos. Y entonces lo que pasa es que esos pesticidas, esos químicos tan nocivos, te están llegando al organismo y te están envenenando. Desde que dejé las alberjas. Y efectivamente, dejé las alberjas, él me puso sus famosos filtros, que los tenemos aquí a la vista, con los cuales preparaba también, estos filtros se colocaban en el organismo. Cada uno de estos filtros, que son una
emisión particular de una tonalidad de color que está en relación con un órgano del cuerpo y en relación con una enfermedad, pues ayudan a que el organismo reaccione para sanarse, porque uno de sus, digamos, fundamentos con los que él trabajaba y me decía mucho, lo que el organismo produce, el organismo lo diluye. Que el organismo está dándole a usted una serie de signos de malestar, pues con estos filtros, con esta, digamos, medicina bioenergética de balance polar, el organismo entonces poco a poco, si usted deja de ingerir naturalmente las alberjas, empieza a purificarse. Y sí, efectivamente, a los 8 días yo ya estaba muy bien. Claro, él me dijo, el sentirse bien va a depender también de cómo reaccione su organismo. Y tengo otros casos de una familiar que había salido de un parto ciega del lado derecho, paralítica de una parte del lado derecho, ya estaba buscando atención en un instituto de neurología que había aquí en Bogotá. Y entonces cuando ella me contó, le dije, espérese un momentico, vamos donde Francisco Ríos. La llevé y Francisco cuando la auscultó, pues le dijo, usted está envenenada por 2 frascos de pitocin que le pusieron en la clínica para acelerar el parto y la ráquea. Entonces, también, tranquila, en un tiempo de aproximadamente 8 o 15 días, su organismo va a reaccionar, va a desechar toda esa contaminación producto del pitocin y la ráquea y estará usted muy bien. Y efectivo, esta familiar está gozando de muy buena salud. Entonces, bueno, hay otros casos, pero no quiero cansarles por ahora con estos otros casos, pero sí veamos entonces que muchas veces contaminamos nuestro organismo sin darnos cuenta, de manera completamente inconsciente, de ahí que se han incrementado mucho las alergias. Los tratamientos son muy difíciles para las alergias cuando seguramente en nuestra misma casa está la solución o con un buen médico que de pronto puede estar en la medicina alternativa. Parece ser que vamos a estar acostumbrándonos favorablemente a tener el diagnóstico del médico alópata junto con el diagnóstico del médico alternativo, del médico bioenergético o el homeópata. Es decir, es muy conveniente tener varias alternativas, no solo una, ya que estamos también entrando a una época de síntesis, de pensamiento de síntesis. Llevamos el carro al taller, el mecánico lo observó, nos dio un diagnóstico, llevémoselo de pronto, depende del caso, claro, a otro mecánico, a ver si nos dice naturalmente lo mismo. Entonces, para no alargarnos mucho, pero sí importante estos casos que tuve la oportunidad de vivir, me han ayudado mucho y los comparto porque le pueden ayudar a muchísimas personas. El Niyama nos está invitando fundamentalmente a estudiar cómo nos conectamos con todo, cómo nos conectamos con todo, pero como es muy difícil conectarnos con todo en un momento dado, empecemos a conectarnos poco a poco con nuestras células, cómo están funcionando nuestras células hepáticas, nuestras células cardíacas,
las maravillosas células que tenemos en nuestro cerebro, las neuronas, cómo están nuestras células de la piel, cómo las reconocemos, cómo las atendemos, cómo las entendemos. Entonces, fundamentalmente, el Niyama nos está diciendo, aprende a reconocer los signos del ambiente en el que vives, ya sea tu propio ambiente interno, cómo se manifiestan las reacciones de tu organismo en tu cuerpo y cómo se está manifestando el ambiente a tu alrededor. Si en mi casa huele mal, pues hay algo extraño. O hay un escape de gas, o hay una basura mal manejada, en fin, hay un producto que se está dañando, en fin, o sea, hay signos. Afortunadamente, a través de los olores, a través de la vista, muchas veces dejamos de comer una fruta porque observamos que su color no es apropiado, ya su salud, la salud de la fruta no es la apropiada y entonces la desechamos porque también su textura ha cambiado. A veces también observamos que huele mal, entonces ya nuestros sentidos nos ayudan a detectar esa situación. Entonces vamos conectando poco a poco con el alma de las cosas. El doctor de la Ferrier tiene un propósito psicológico con el título El alma de las cosas. Medicina universal, el alma de las cosas. Entonces, ¿cómo conectamos con el alma de la fruta? El alma de la fruta, como acabo de comentar, es su textura, su olor, su color, si la sentimos muy blandita o está en su forma apropiada, si no tiene, digamos, manchas negras, ¿no? En fin, ese es el alma con la cual la fruta nos transmite una serie de indicaciones y, por supuesto, su alma también son todos sus nutrientes. También conectemos con el alma de nuestras mascotas. El gato tiene alma, el perrito tiene un alma. Son sus emociones, son sus sentimientos, son sus sensaciones. Y entonces nosotros podemos trabajar de pasar de la, em, de la simpatía. Ay, el gatico tan simpático, ese muchacho tan simpático. Pero podemos pasar de la simple simpatía a la empatía. Empatizar con el gato, empatizar con el perrito, empatizar con nuestra pareja, no solamente, ay, tan linda y querida, tan simpática mi pareja o mi hijo, pero no siempre empatizamos con él. Entonces, ese empatizar, ese conectarnos, es el alma de las cosas. Otra experiencia que tengo, que también a veces la cuento, es que en casa, con mi señor padre, a quien recuerdo mucho, él llegaba, salía en el carro y generalmente se varaba. No sé qué pasaba, pero como que él y el carro no tenían buena empatía. Y yo cogía el carro y nunca se me varaba. Nunca. Entonces, ¿qué pasaba? Había algo. Por eso hay personas y hay gente que dice que están locas, pero hay gente, hace poquito veía un programa en televisión de cómo una señora con su esposo en el campo cultivan flores. La señora que vive en la región de Antioquia, aquí en Colombia, o sea, a las flores hay que hablarles, a las maticas hay que hablarles. ¿Cómo están de lindas hoy?
están hermosas, mira cómo están creciendo, las adoro, las quiero mucho. Una empatía con el alma de las flores. Entonces, poco a poco nosotros aprendemos a crear esa empatía con el reloj, con la chaqueta, con la camisa, con los zapatos, los cuidamos, les damos un tratamiento especial a los zapatos, a la ropa que hace parte nuestra, se impregna de nuestro egregor y cómo no apreciar ese valor de todo lo que implica la ropa, todo el servicio que nos presta, lo mismo que una lámpara, un computador, en fin, todo. Entonces vamos poco a poco, aprendiendo a conectarnos de alma con alma, de sentimiento con sentimiento, de emoción con emoción, de los ideales que tiene mi pareja o mis hijos. Esos ideales, esas emociones, esos gustos son expresiones de su alma. La capacidad intelectual de mi esposa, la capacidad intelectual de mi hija, sus sueños, sus propósitos, esos aspectos son parte constitutiva de su alma, del astral, del astral. Por eso nos duele muchas veces tanto cuando una mascota se nos muere, fallece, o un ser querido, lo sentimos mucho porque ha habido una impregnación de alma con alma. Entonces, aprender a pensar correctamente con base en la autoconstrucción de uno mismo es empezar de a poquito. Empiezo a ver cómo me conecto con el agua con la cual me baño todos los días, con el interruptor con el cual enciendo o apago la luz, en fin, hasta con la escoba con la cual barro. Tengo que, bueno, en qué lugar tengo la escoba en este momento y qué tratamiento le estoy dando a la escoba, porque el servicio que me presta es extraordinario. Mi hija recuerda mucho un drama, un drama que pasó con un exnovio. Estaban cocinando juntos y de pronto, cuando ya terminaron de cocinar y todo, el muchacho no sé qué le pasó y de pronto tiró con mucha... eh, estaban como con mal carácter, tenía como algún inconveniente, en fin, y tiró con fuerza una ollita como para quitarse esa rabia, quitarse ese malestar con la olla. Eso a mi hija le dolió mucho. Primero, por la olla y segundo, por la actitud de su ex, porque dijo, aquí hay algo raro, extraño, que está pasando con él, porque descarga su malestar en un objeto cuando él mismo solito no puede expresar calmadamente un malestar que tiene. Entonces la persona se llena de ira, se enciende y va y comete a veces situaciones muy desordenadas, muy desastrosas, con unas consecuencias muy lamentables. Entonces, a eso nos invita el Niyama. Entonces, fijémonos que estamos entonces entrando a crear una cultura, cultura es cultivarnos a nosotros mismos. Entonces, la costumbre es muy mecánica, la costumbre es muy mecánica, sin embargo, la cultura, la verdadera cultura, no es aprenderse un libro de memoria, una poesía, aunque es conveniente de vez en cuando ejercitar la memoria aprendiéndose una poesía, pero la verdadera cultura es la manera como cultivamos en nosotros una, un perfeccionamiento, así sea pequeñito, una disciplina, una disciplina.
Bien, el tema entonces es muy amplio. Podríamos quedarnos aquí bastante tiempo. Es tema de todo un curso. Les invitamos entonces a estudiarlo poco a poco. Hagan sus preguntas, hagan sus comentarios. Saludamos desde aquí también a todas las personas que a partir de ahora van a estar también entrando a ver esta presentación mañana en el canal de YouTube, porque es la esperanza para la humanidad. No hay otra, no hay otra. Una de las características fundamentales de la enseñanza del mensaje de los maestres para esta era es que necesitamos aprender cada uno a interesarnos en nosotros mismos, a estudiar por nosotros mismos. No podemos seguir repitiendo como en el rebaño lo que otros dicen, que otros piensen por nosotros, que otros estudien por nosotros. Nosotros como docentes del Liceo de Síntesis traemos, por supuesto, con muchísimo gusto estas enseñanzas, estas lecciones. En el fondo es para que cada uno asumamos nuestra propia responsabilidad. Poco a poco, de acuerdo como cada quien pueda, uno se les puede facilitar unas cosas más, a otros menos, pero así se trata la evolución y lo ideal, el ideal que tenemos, y nos lo recordaba hoy el espectáculo tan lindo, tan especial, tan emocionante del cierre de los Juegos Olímpicos de París, es que necesitamos unirnos, integrarnos. Los unos nos apoyamos con los otros. Trabajo de equipo, trabajo colaborativo y trabajo cooperativo. Yo tengo una deficiencia, pero mi compañero de al lado eh, la ha resuelto, va muy adelantado, entonces yo le colaboro con las facilidades que tengo y así en conjunto todos logramos construir la sociedad que necesitamos, la sociedad que queremos, las condiciones de vida sanas, saludables y de esa manera aprender a contrarrestar la tendencia a la degeneración. Desde que muchísimas gracias. Te devuelvo la palabra, Rosalba. Muchísimas gracias, Edwin. Interesantísimo el tema y todas tus recomendaciones. Tenemos una pregunta muy interesante. Dice Ángela Álvarez desde Medellín. ¿Qué consecuencias se tendría si se practican posiciones de yoga, meditación, sin poner en práctica este aspecto, el niyama? Gracias por la pregunta, Ángela. Muy importante. Bueno, las personas lo están haciendo. Lo están haciendo porque hay muchas escuelas que están dictando asanas de yoga, están enseñándolas, están enseñando meditación. Sin embargo, eso no es exactamente la yoga. Son ejercicios provenientes de la tradición de la yoga. También no sabemos exactamente qué tipo de técnicas de meditación tienen. Hay muchas, hay muchas. ¿Qué sucede? Que cuando se practica la asana, la posición de yoga, y se practica una técnica de meditación, y la persona no conoce de estos primeros angas, de estas primeras disciplinas, primero que todo eso no es yoga. Eso no es yoga. Es como un intento y a veces se convierte
en una pildorita de satisfacción para calmar la conciencia. Yo ya estoy teniendo una vida espiritual porque hago prácticas de yoga como la meditación o las posturas. Yo incluso estoy mirando algunas de los videos que presentan en YouTube al respecto y realmente están muy alejados, pero muy alejados de la verdadera tradición de la yoga. Y hay un riesgo. Primero, que la persona se engaña, tanto el que dicta ese tipo de yoga como el que la va y paga, porque generalmente hay que pagar por estos cursos. Hoy en día dan diplomados costosísimos para que la persona pueda decir, tengo un cartón para dictar yoga, pero esa no es la yoga. La yoga, como vamos viendo, es una cultura en el sentido de cultivarse uno a sí mismo para también, como lo decía muy claramente Valdemar, lograr tener un autocontrol, tener una disciplina de estudio de estos temas de crecimiento espiritual como lo que nos propone el Niyama, poco a poco integrarnos con los seres, poco a poco reconocer el significado profundo que hay en la austeridad, que no tiene para nada con el hecho de que para ser espiritual hay que ser pobres, eso no tiene nada que ver. Podemos tener una vida económica holgada, normal, natural, pero sin exceso y sin caer en las obsesiones de estar comprando lo más costoso y lo que tiene el vecino, porque si yo no tengo lo que tiene el vecino, me van a hacer sentir mal y me voy a sentir muy mal. Eso sucede mucho más en países más industrializados, desafortunadamente. Eso es terrible. Lo consideran a la persona como un luces en inglés, Rosalba, un perdedor. Eso es terrible. Entonces, el autocontrol es cuando la persona aprende poco a poco a controlar sus finanzas, aprende poco a poco a controlar su ánimo, ya no tira las cosas, ya no agrede tirando las cosas. El Shinto está popularizado en el Japón, es una filosofía viviente, es una filosofía viviente que enseña que todo tiene un alma. Y si nosotros no reconocemos eso, podemos practicar todas las posturas de yoga y practicar cualquier técnica de meditación y no sirve para mucho. No sirve para mucho. Porque si el organismo sigue contaminado, si la mente no está controlándose poco a poco, imagínense la mente, decía el Siddhartha Gautama el Buda, el gran maestro Siddhartha Gautama el Buda, el último de la serie de los grandes Budas. Primero decía que mente y materia son aspectos de la misma realidad y que uno de los propósitos fundamentales del budismo era la conquista de la mente. Conquistar la mente. ¡Wow! Mao Zedong, por ejemplo, cuando triunfó allá con su revolución en la China, quiso borrar toda la tradición de Confucio. No pudo, no pudo, incluso con la fuerza que tenía. Mao Zedong no pudo acabar con Confucio, quien lleva siglos de tradición. ¿Por qué? Porque es una sabiduría. Es una
sabiduría, es la fuerza de la sabiduría y no la pretensión de quien se engaña queriendo hacer una práctica que realmente demerita de todos los elementos fundamentales de la yoga. Por eso, los maestres traen la verdadera yoga en su sentido esencial de todos los tiempos que se practicó aquí en la América Antigua, se practicó en el Oriente durante los últimos 12.000 años, donde estuvo ubicado el centro espiritual del mundo, en el norte de la India, en los Himalayas, en el Tíbet, se ha practicado en todos los continentes y que ellos la presentan en su nueva forma, adaptada a la mentalidad occidental, pero completica, completa con los angas y con otra serie de elementos que son fundamentales dentro del sistema yoga. Entonces, invitamos, y gracias nuevamente por tu pregunta, Ángela, invitamos una vez más a que vayamos poco a poco estudiando todo el sistema yoga y vayamos escogiendo tanto la práctica de los primeros angas junto con la correspondiente vía de la yoga, como ya lo presentaba Rosalba al comienzo de este ciclo, hace 4 domingos, que está la Hatha Yoga, la Kundalini Yoga, hablamos de la Gratasta Yoga como la yoga que más se recomienda para esta época, y así sucesivamente. Entonces, una persona dice, ah, bueno, en la mañana practiqué eh, Bhakti Yoga, luego me puse a trabajar y practiqué Karma Yoga, luego estuve estudiando, practiqué Jnana Yoga, y así. Entonces, es importante conocer el sistema. Nosotros apenas aquí estamos empezando a dar algunos primeros elementos con el fin de ir mostrando la profundidad, la trascendencia, la, la real yoga, y por eso se le considera una ciencia sagrada. Es una ciencia sagrada porque está dotándonos de verdadera vida para pasar a la existencia y poder poco a poco, de acuerdo a la condición de cada uno, autorrealizarnos. Rosalba, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Edwin, por tu respuesta, muy amable. No tenemos más preguntas por ahora. Bueno, le agradecemos a todos los participantes y a los expositores que nos han acompañado en esta ocasión. Em, Creo que la semana entrante, o creo que dentro de 15 días, es que volvemos a tener nuevamente, pues, estos ciclos de conferencias. Ya, pues, será un ciclo diferente a la yoga. Les estaremos anunciando a través del Facebook em, sobre este tema. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Rosalba, también a ti. Excelente moderación. Hasta pronto. Feliz noche, muchas gracias. Rosalba, ¿tú puedes, por favor, cerrar la transmisión? Ah, no, No, aquí